Desesperado y hambriento, un león devora a su propia manada. Luego se enfrenta a un monstruo 6 veces más pesado. El desenlace es absolutamente brutal. Mira hasta el último segundo para descubrir la sorpresa. Este es el Serengeti, donde cada día es una lucha implacable por la supervivencia. La rigurosa estación seca ha obligado a los ñus, una abundante fuente de alimento, a migrar hacia el sur, dejando atrás un paisaje árido y estómagos vacíos. El hambre ha convertido a los leones, los llamados reyes de las llanuras, en sombras demacradas y desesperadas. En tiempos como estos, incluso los lazos familiares más fuertes pueden resquebrajarse bajo el peso de la supervivencia. Una leona antaño hermana de la manada cayó bajo las garras de los de su especie en un frenesí impulsado por el hambre. Aquí en el Serengeti, los lazos familiares nunca son sencillos, ¿no? Cuando el instinto decide quién vive y quién cae. Pero cuando el hambre los acorrala, la manada de leones se ve obligada a enfrentarse a un nuevo desafío, una presa mucho más peligrosa que cualquier otra que hayan cazado antes. En su desesperación no hay vuelta atrás. Con los ñus desaparecidos hace tiempo, los leones ahora deben poner la mira en un formidable oponente, el búfalo africano, el colosal guerrero de la sabana. En la espesa niebla matutina surge una oportunidad. Una vaca solitaria separada de la manada más lenta y vulnerable. Los leones saben que es su mejor oportunidad, ya que un solo búfalo adulto puede proporcionar suficiente carne para alimentar a una manada entera de 15 a 20 leones. Durante casi una semana, mucho más que cualquier otra presa de la sabana,
lo que justifica el riesgo mortal. Sin embargo, en las llanuras del Serengeti, ninguna victoria en una pelea entre animales es fácil. La manada de leones inicia su lucha animal. Cada paso es un latido entre la vida y la pérdida. Su mayor fortaleza no reside solo en sus garras o su velocidad, sino en la coordinación silenciosa de un equipo entrenado para este momento de toda la vida. ¿Aprovecharán esta oportunidad? La experimentada leona líder avanza primero cada paso un cálculo preciso. Sus ojos se fijan en el objetivo. Solo unos pasos más y llega el momento decisivo. Con un salto rapidísimo, sus garras golpean el lomo del búfalo. Un rugido de dolor resuena por las llanuras. El resto de las leonas se lanzan trabajando en perfecta armonía para abatir a la presa. Pero el tiempo no corre a su favor. A lo lejos la manada se detiene con las orejas erguidas. Un enorme búfalo lidera la carga. El suelo tiembla bajo su peso y en un instante todo cambia. Los cazadores se convierten en presas. Esta pelea animal ya no se trata de cazar, sino de sobrevivir. ¿Podrá la manada de leones escapar de la furia del búfalo o las llanuras serán testigos de una nueva tragedia? En un instante todo da un vuelco. La manada de búfalos, impulsada por la fuerza colectiva, embiste como una tormenta imparable. Una leona joven e inexperta entra en pánico al ver los afilados cuernos del toro acercarse con el miedo inundando sus grandes ojos. Pero la leona, experimentada con la sabiduría de innumerables cacerías, le indica a la manada que se separe dispersándose para confundir a la manada furiosa.
Una leona se desliza entre la hierba alta aprovechando la debilidad del búfalo, su mala visión mimetizándose con la sabana. El caos alcanza su punto máximo, rugidos y bramidos, colisionando como una sinfonía de vida y peligro. Pero con agilidad y astucia, los leones se liberan gradualmente del cerco. Una vez que han salvaguardado a su compañero, los búfalos no los persiguen más. Nadie, ni depredador ni presa, quiere quedarse donde el peligro acaba de pasar. Aunque sobrevivieron el hambre a una tormenta, a la manada de leones. Pero en esta llanura implacable, cada fracaso trae consigo una nueva esperanza. Encontrarán luz en la oscuridad. Bajo el rojo y ardiente atardecer, los leones descansan, pero sus estómagos se retuercen de vacío. El fracaso de hoy es una dura lección, pero no el final. En los ojos de la experimentada leona, un rayo de esperanza parpadea, una llama que nunca se apaga. Sabe que el búfalo herido pronto se quedará atrás y el tiempo finalmente corre a su favor. En el Serengeti, cada día es una nueva oportunidad, pero también una nueva prueba. ¿Deberían los leones cazar al ternero o esperar a que el búfalo herido se canse la próxima vez? En esta incansable lucha animal por la supervivencia, la respuesta está más adelante en algún lugar de esta tierra inhóspita. Suscríbete a nuestro canal para seguir lo que sucederá. Las sabanas, que cubren aproximadamente el 20% de la superficie terrestre, se encuentran entre los ecosistemas más emblemáticos y se extienden por continentes como África, Australia y Sudamérica. Solo en África abarcan casi 8.000 kilómetros cuadrados, lo que las convierte en un importante bastión de la biodiversidad. Caracterizado por pastizales abiertos intercalados con acacias y arbustos, este bioma prospera en áreas que reciben entre 50 y 127 milímetros de lluvia anual, principalmente durante la corta estación húmeda.
Las temperaturas en las sabanas suelen oscilar entre los 20 de Greenwich y los 30 de Ordinary, lo que crea un entorno desafiante donde la vida debe adaptarse tanto a las altas temperaturas como a las sequías prolongadas. A pesar de su dureza, las sabanas albergan más de 40 especies de grandes herbívoros y casi 90 especies de carnívoros. Animales emblemáticos como leones leopardos y guepardos dominan la jerarquía de depredadores, mientras enormes manadas de búfalos y cebras deambulan por sus llanuras y su número se cifra en millones durante sus grandes migraciones. La sabana, una extensión interminable de praderas doradas, susurra historias de supervivencia bajo el abrasador sol africano. Aquí la vida prospera en condiciones extremas, las sequías abrazan la tierra, mientras las tormentas infunden vida en la tierra reseca. Las imponentes acacias proyectan sombras excepcionales, ofreciendo un breve respiro a las criaturas que vagan por este entorno salvaje. Entre estos habitantes, el león reina supremo. Con su cuerpo poderoso y su melena dorada ondeando como la capa de un guerrero, el león recorre la sabana con una precisión inigualable. Sus ojos ámbar con un brillo depredador escrutan el horizonte en busca de movimiento, una señal de presa, una prueba de dominio. En marcado contraste, los búfalos deambulan en manadas unidas como un muro desafiante contra el depredador supremo. Sus cuernos curvos, como antiguos aparejos de guerra, brillan al sol, testimonio de su resistencia. En la sabana, donde cada encuentro es una apuesta arriesgada, leones y búfalos representan un drama ancestral. Es una danza de poder y supervivencia, donde la astucia del león se encuentra con la fuerza inquebrantable del búfalo. Y la sabana observa silenciosa pero viva, presenciando la lucha eterna. En la soleada sabana del Serengeti, bajo la rara sombra de las acacias, una manada de leones descansa. Los grandes machos, con sus espesas y orgullosas melenas, gruñen suavemente mientras se adormecen al atardecer. Pero en medio de este silencio, una leona se yergue, observando en silencio la lenta manada de ñus a lo lejos. Su mirada penetrante y su cuerpo esbelto irradian una concentración absoluta, una clara señal de que la caza podría comenzar en cualquier momento. Los leones son considerados depredadores expertos conocidos por sus singulares tácticas de organización en manada. Una manada suele estar formada por 10 a 15 miembros, con uno o más machos protegiendo el territorio y a sus cachorros, mientras que las hembras se encargan de la mayor parte de la caza. Es un sistema altamente organizado en el que cada individuo contribuye a la supervivencia de la manada. Los leones machos no solo son protectores, sino también símbolos de autoridad, utilizando sus espesas melenas para demostrar fuerza e intimidar a los invasores. Al cazar las leonas, asumen el rol de líderes.
Trabajan juntas para emboscar meticulosamente a sus presas, aprovechando el terreno y con impresionantes habilidades de velocidad. Leones suelen esperar a que sus presas se desvíen o se debiliten para lanzar un ataque rápido. Si bien los adultos son los principales luchadores, las crías de la manada también están bien preparadas para una vida dura. De cachorros aprenden a cazar y luchar jugando con sus hermanos. Mordiscos suaves, simulacros de persecuciones e incluso la lucha libre son importantes para entrenar habilidades de supervivencia. Con estas lecciones aparentemente sencillas, los leones jóvenes desarrollan fuerza, velocidad y agilidad, elementos esenciales para la supervivencia en la naturaleza. Bajo el sol abrasador de la sabana africana, una manada de leones avanza por la hierba alta y densa. Las hembras lideran el camino, sus delgados cuerpos, moviéndose en silencio con la mirada fija en las cebras, que pastan cerca del agua a lo lejos. Las cebras, con su físico poderoso y sus distintivas rayas, son una de las presas más desafiantes para los leones. Esto no es solo un enfrentamiento entre depredador y presa, sino también un testimonio viviente de la crudeza de la naturaleza. Las cebras no son presas fáciles. Los adultos pesan entre 225 y 320 kilos, son musculosos y poseen una fuerza notable en las patas. Pueden correr a velocidades de hasta 64 km/h en largas distancias, lo que convierte las persecuciones en una prueba difícil incluso para los leones más rápidos. No solo eso, las patadas de las patas traseras de la cebra pueden causar fracturas de huesos o incluso la muerte a los leones, convirtiendo cada caza en una apuesta arriesgada. En un dramático encuentro registrado en el Serengeti, una manada de 4 leonas rodeó a un grupo de cebras que bebían agua. Las leonas emplearon una hábil táctica. 2 se acercaron por lados opuestos, utilizando la hierba alta como cobertura, mientras que las 2 restantes se posicionaron detrás para cortar la ruta de escape de la presa. Cuando las cebras percibieron el peligro, se dispersaron de inmediato, creando una escena caótica. Una cebra joven se separó del grupo y se convirtió en el objetivo principal. Pero incluso cuando están aisladas, las cebras no son fáciles de dominar. En un momento de tensión, la cebra cambió repentinamente de dirección, pateando con todas sus fuerzas a un león que embestía. La patada golpeó al león en el pecho, haciéndolo tambalearse y perder impulso. Esto le dio a la cebra la oportunidad de escapar y reunirse con su manada. La cacería fallida no solo fue una lección, sino también un recordatorio del equilibrio de la naturaleza. Los fuertes no siempre ganan.
Una manada de leones descansando a la sombra puede parecer pacífica, pero tras ella se esconde un sistema social muy unido, donde cada miembro desempeña un papel importante. Desde la protección del macho y las habilidades de caza de la hembra, hasta el entrenamiento de la siguiente generación, todo pinta una vívida imagen de este depredador supremo, una especie que domina la sabana, no solo por su fuerza, sino también por su increíble cohesión y estrategia. Mientras que el león es conocido como el rey de la sabana por su fuerza y sus tácticas de caza de primer nivel, el búfalo del cabo está presente como una fortaleza viviente, un símbolo de poder de defensa y solidaridad inquebrantable en la sabana africana. Los machos adultos con sus cuerpos con las crías en el centro, mientras que los adultos usan su fuerza y sus afilados cuernos para enfrentarse a los depredadores. Con una fuerza de ataque que puede causar lesiones graves o incluso la muerte. El búfalo africano no solo se defiende, sino que también contraataca ferozmente, especialmente al enfrentarse a enemigos peligrosos como leones o licaones. Un estudio asombroso ha registrado que un ataque de búfalo africano puede generar 3 veces la presión de la mordedura de un león equivalente a 1200 psi. Esto convierte a los poderosos cuernos curvos del búfalo no solo en un arma defensiva, sino también en una poderosa herramienta de contraataque capaz de penetrar el cuerpo del enemigo con una carga precisa. Esta extraordinaria fuerza combinada con su gran masa corporal y su capacidad de acelerar rápidamente convierte al búfalo africano en uno de los animales más formidables de la sabana. El espíritu de lucha del búfalo africano se extiende más allá de la autodefensa a toda su comunidad. Si uno de los miembros de la manada es atacado, los demás adultos correrán a ayudarlo utilizando sus cuernos como armas para repeler al enemigo. La unidad es clave para la supervivencia de esta especie en su hostil entorno. Los miembros de la manada no solo protegen a sus crías, sino que también se cuidan mutuamente cuando se lastiman o se encuentran en peligro. Este espíritu les ayuda a formar una sólida barrera contra los feroces ataques de los grandes depredadores de la sabana.
A pesar de su aspecto feroz, los búfalos cafres tienen una dieta bastante apacible. Son herbívoros y consumen principalmente hierba, hojas y frutos. Los búfalos pasan mucho tiempo en movimiento en busca de pastos exuberantes, lo que contribuye significativamente al mantenimiento del equilibrio ecológico de la sabana. La esperanza de vida del búfalo cafre es de 20 a 25 años en estado salvaje. Su reproducción también refleja una gran inversión en la siguiente generación. Las hembras tienen un periodo de gestación de unos 11 meses y suelen dar a luz a una sola cría a la vez. Al nacer la cría, es cuidadosamente protegida por la madre y se une rápidamente a la manada para beneficiarse de la protección de todo el grupo. La manada de búfalos del Cabo se desplaza por la sabana con el macho a la cabeza y el ternero cuidadosamente protegido, demostrando solidaridad y una férrea estrategia de defensa, una auténtica fortaleza viviente. Estos guerreros no solo son un símbolo de fuerza natural, sino también un testimonio viviente de adaptabilidad y solidaridad en el duro mundo salvaje. Bajo el sol abrasador de la estación seca, las praderas de la sabana se extienden como una alfombra amarilla. El suelo está reseco y agrietado, y las acacias solitarias están desprovistas de hojas. El susurro de la hierba seca, arrastrada por el viento, y el pesado sonido de los cascos al golpear el suelo polvoriento, se combinan para crear una sinfonía de vida lenta y tensa. La manada de búfalos africanos, cada adulto con un peso de entre 450 y 900 kilos, avanza lentamente hacia un abrevadero casi seco. Los machos con sus poderosos cuernos curvos lideran la formación, listos para afrontar cualquier peligro y proteger a los cachorros en el centro. Pero a lo lejos, el gruñido sordo de una manada de leones anuncia la amenaza acechante. A unos 90 metros, una manada de 5 o 6 leones se acerca sigilosamente, aprovechando la hierba de 90 a 100 centímetros de altura y la sombra restante para protegerse. La leona líder, de unos 2-4 metros de largo y unos 136 kilos de peso, observaba atentamente a la manada. Presas grandes como el búfalo africano no eran fáciles de dominar, pero durante la estación seca, cuando el agua y la comida escaseaban, eran objetivos valiosos. El plan era que los leones se separaran y atacaran a un animal joven o débil, el más fácil de abatir. Los leones se movían en silencio, acercándose. Podían alcanzar velocidades de hasta 80 km/h en distancias cortas, pero esta cacería no solo se basaba en la velocidad, sino también en la coordinación y la destreza táctica. Mientras la manada se reunía alrededor del abrevadero, un búfalo joven se separó de la manada, alejándose descuidadamente en busca de agua más profunda. Este era el momento que los leones habían estado esperando. El búfalo percibió rápidamente el peligro. Los adultos se movieron con rapidez para formar un círculo defensivo.
Un macho de casi 817 kilos con cuernos curvos, de hasta 1 o 2 metros de largo, cargó para enfrentarse al atacante de frente. Un joven león fuerte y agresivo decidió entrar en el círculo apuntando al cachorro. Esta emboscada en la estación seca no solo es un testimonio del poder de la manada de leones, sino también una demostración de las excelentes tácticas defensivas del búfalo cafro. Con su superior capacidad defensiva y su fuerte espíritu de equipo, los búfalos no son solo presas, sino también un símbolo viviente de fuerza y voluntad de supervivencia. En medio de las duras condiciones de la estación seca, son una auténtica fortaleza viviente en las praderas de la sabana, contribuyendo significativamente al equilibrio ecológico y a la interminable historia de la lucha por la supervivencia en la naturaleza. Bajo el abrasador sol africano, la sabana se extiende como una alfombra viviente, cambiando de color al ritmo de la naturaleza. Durante la temporada de lluvias de noviembre a abril, los exuberantes pastos verdes sustentan a millones de animales de pastoreo, como el búfalo africano, el antílope y la cebra. Pero cuando llega la temporada seca de mayo a octubre, el verde da paso al amarillo, el suelo se seca y las fuentes de agua se agotan, obligando a todas las especies a una feroz lucha por la supervivencia. Con una precipitación promedio de tan solo 50 a 127 milímetros al año, el ecosistema de la sabana debe adaptarse para asegurar su supervivencia. Los búfalos del Cabo, con una población estimada de 900.000 ejemplares en toda África, desempeñan un papel fundamental en la conservación de la vegetación de la sabana. Al pastar, desplazarse y crear senderos a través de los pastizales, no solo previenen el crecimiento excesivo de ciertas especies vegetales, sino que también ayudan a estimular la regeneración de nuevos pastos. Un búfalo adulto puede consumir hasta 13, 6, 16, 8 kilos de pasto al día, lo que contribuye a la biodiversidad. Su excremento es un fertilizante natural que impulsa el crecimiento de los ecosistemas de pastizales y nutre no solo a las plantas, sino también a los insectos, aves y pequeños animales que dependen de ellos. En la cima de la cadena alimentaria, los leones, con una población estimada de 23.000 ejemplares en libertad, actúan como controladores, ayudando a mantener el equilibrio del ecosistema. Un león adulto consume entre 4, 5 y 7 kilos de carne al día, cazando herbívoros como antílopes, búfalos y cebras. Esta depredación ayuda a regular el número de herbívoros, evitando el sobrepastoreo, que puede reducir gravemente la vegetación. Cada vez que un león logra matar a un animal, el cadáver también se convierte en alimento para hienas, buitres e insectos, manteniendo así el ciclo en marcha. Todos los seres vivos de la sabana están estrechamente conectados a un ciclo ecológico completo. Desde las plantas que alimentan a los herbívoros, pasando por depredadores como los leones, que controlan las poblaciones de presas, hasta diminutas criaturas, como los escarabajos peloteros, que procesan toneladas de estiércol animal a diario y ayudan a regenerar el suelo. Todos dependen unos de otros para mantener este delicado equilibrio. Sin embargo, este equilibrio se ve amenazado por el cambio climático y el impacto humano.
La temperatura media en África ha aumentado entre 1,8 y 2,5 de Fahrenheit en los últimos 30 años, lo que ha prolongado las estaciones secas y ha provocado escasez de agua. Además, alrededor del 16% de la sabana se ha perdido debido a la agricultura y la urbanización en las últimas décadas. Sin embargo, la sabana sigue existiendo testimonio de la resiliencia de la naturaleza. Historias de ciclos ecológicos desde el búfalo hasta los leones pasando por cada brizna de hierba nos recuerdan la importancia de proteger estos frágiles ecosistemas. No solo albergan a millones de animales, sino que también son un símbolo del equilibrio natural, donde todo está inextricablemente unido por los brazos de la madre naturaleza. Esto es el Serengeti, una tierra de fuerza bruta y supervivencia implacable. Aquí no hay segundas oportunidades. No hay piedad, solo la brutal ley de la naturaleza: adaptarse, luchar o perecer. A menudo llamado el último gran desierto de África, el Serengeti refleja algo profundamente familiar: la indómita frontera del salvaje oeste americano. Como los bisontes que antaño dominaban las grandes llanuras, el búfalo africano se desplaza en manadas inmensas e imparables, ferozmente protectoras de los suyos. Y al igual que los lobos que antaño acechaban la pradera, los leones son forajidos calculados, que trabajan como una unidad coordinada para abatir presas mucho más poderosas que ellos. Pero en esta versión del salvaje oeste, la historia no se escribe con balas, sino con sangre, polvo y supervivencia. Conozca a los búfalos de la manada de la tormenta. Más de 500 que se mueven como una marea negra por la sabana. Son supervivientes.
juego mortal de paciencia y precisión. Las leonas lideran la carga, maestras del sigilo. Trabajan en armonía, aislando a un objetivo, sembrando el pánico, convirtiendo gigantes en víctimas. Los reyes de la manada no persiguen, no malgastan energía. Son los verdugos que intervienen solo cuando es el momento adecuado para asestar el golpe final. Y en el fondo, la siguiente generación observa jóvenes, temerarios, ansiosos por aprender, absorben cada error, cada triunfo, preparándose para las batallas que algún día librarán. En todos los documentales sobre animales salvajes, los leones son venerados como los reyes de la sabana. Pero hoy, el equilibrio de poder está a punto de cambiar. La batalla por la supervivencia no ha hecho más que empezar. Los leones no se rendirán. Los búfalos no retrocederán. ¿Quién sobrevivirá? ¿Quién vencerá? En esta guerra, solo sobreviven los más fuertes. Este es un auténtico documental de animales salvajes, donde nada está guionizado y cada batalla es real. En la naturaleza, la fuerza bruta nunca es suficiente. La supervivencia pertenece a quienes planifican, se adaptan y ejecutan con precisión. En el Serengeti, dos gigantes dominan la tierra, el búfalo africano y el león. Cada uno con una estrategia perfeccionada durante millones de años. Su batalla no es solo una cuestión de fuerza, sino de quién piensa mejor y dura más que el otro. Los búfalos no huyen, no se dispersan. Se mueven como uno solo, una fortaleza viviente de músculos y cuernos. Construida para proteger a los débiles y sobrevivir al enemigo. En el corazón de la manada, los jóvenes y vulnerables están protegidos por un muro impenetrable de adultos. Los toros más fuertes se colocan en primera línea, listos para enfrentarse a cualquier desafío. Un espectáculo a menudo captado en un auténtico documental de animales salvajes. Es más que instinto, es precisión militar. Un búfalo solo es formidable. Pero juntos son casi imparables. Y cuando se acerca el peligro, hacen algo a lo que pocas presas se atreven, se giran y luchan. Sus bramidos profundos y guturales sirven tanto de advertencia como de declaración.
No nos rendimos, luchamos. Los búfalos recuerdan a sus enemigos. Un león que ha atacado antes es marcado, reconocido y, a veces, incluso cazado en venganza. Cuando un león comete un error, el búfalo no duda. Una carga de 1500 libras puede hacer volar incluso al depredador más fuerte. Y cuando la manada se agrupa, no solo escapan, sino que reclaman su terreno. En el Serengeti, un león herido es un león muerto, y el búfalo lo sabe muy bien. Si los búfalos son guerreros, los leones son asesinos. No atacan a ciegas. No malgastan energía, esperan, analizan y, cuando llega el momento, atacan. Una táctica letal que a menudo se capta en un documental sobre animales. Durs. La manada matata funciona como una unidad bien entrenada. Cada leona desempeña un papel. Algunas persiguen, otras flanquean, otras esperan emboscadas. Su objetivo es crear el caos, aislar a un solo objetivo. Poner los números a su favor. Porque incluso un león sabe que enfrentarse a toda una manada es un suicidio. Su estrategia es simple pero efectiva. Identificar a los débiles. Cortar las rutas de escape, agotar a la presa y luego traer el músculo. Ahí es cuando entra el ejecutor, el león macho. No persigue. No gasta su energía. Espera a que llegue el momento y asesta el golpe final. Una leona hace su movimiento. Un joven búfalo se queda atrás. Sprinta hacia adelante, con las garras fuera, lista para atacar. Pero la manada reacciona más rápido de lo que ella esperaba. Un toro embiste, con los cuernos apuntando directamente a su pecho. En un instante, sale despedida hacia atrás. Escapando a duras penas con vida. Kuniki. Esto es el Serengeti, donde el cazador a veces es cazado. Donde el poder por sí solo nunca es suficiente. Donde solo sobreviven los más astutos, los más resistentes y los más intrépidos.
En el Serengeti, el atardecer no es solo el final del día, es el comienzo de una nueva guerra. Cuando el sol dorado se oculta en el horizonte, el mundo se transforma. El aire se enfría, las sombras se alargan y un inquietante silencio se instala en las vastas llanuras. Pero bajo esta calma se acumula una tensión mortal. Para la manada Matata, este es el momento que han estado esperando. Todo el día se han ocultado bajo la sombra, conservando sus energías, con sus ojos dorados observando, calculando. Ahora, bajo el manto del crepúsculo, se alzan como asesinos silenciosos, moviéndose como sombras entre la hierba alta. Su sigilo, paciencia y visión nocturna les otorgan una ventaja innegable. En la penumbra, son fantasmas, mimetizándose con el paisaje, sin dejar rastro ni sonido. Los leones no malgastan energía en los fuertes. Se enfocan en los débiles, los heridos, los aislados. Su mayor arma es la paciencia, esperando la oportunidad perfecta para atacar. Más adelante, una cría de búfalo lucha por mantener el ritmo de la manada. La distancia entre ella y su madre se ensancha. Es todo lo que necesitan los leones. Una leona desplaza su peso, con los músculos tensos como un resorte. Listo. Salta de la hierba como un rayo de oro contra las llanuras que se oscurecen. Los búfalos reaccionan al instante. La madre se da la vuelta, bramando una advertencia que resuena por las llanuras. La manada aprieta su formación. Sus poderosos cuerpos se unen para crear una muralla impenetrable de cuernos y músculos. El plan de los leones está funcionando. La manada se divide. El búfalo aislado no tiene ninguna oportunidad contra la manada. Pero entonces, ocurre algo que ningún león espera. Los búfalos se niegan a dejar caer a otro. En una muestra de unidad sin precedentes, se giran y cargan como uno solo. Los cazadores se han convertido en los cazados. Esto no es solo defensa, es represalia. La manada no huye, se defiende. Y en el caos, los leones cometen un error fatal.
Por primera vez hoy, un león es el que está atrapado. Sin escapatoria, hace una carrera desesperada por sobrevivir, escabulléndose a duras penas entre la hierba. La caza ha fracasado. La estrategia ha fracasado. La manada matata, feroz y temida, ha sido superada. Este es un espectáculo pocas veces visto. Una lección aprendida por las malas: los búfalos no son blancos fáciles, son guerreros. En el Serengeti no hay vencedores garantizados, solo aquellos que perseveran. Los leones se reagruparán, aprenderán y volverán a cazar. Los búfalos continuarán su marcha, siempre listos para luchar. Y así, la eterna guerra entre depredador y presa continúa. Escrita en polvo y sangre bajo el sol poniente. En la naturaleza, cada batalla tiene su precio. Para la manada matata, ayer fue una lección costosa. Cazaron, lucharon, fracasaron. Y ahora, deben afrontar las consecuencias. Honanenamam. Una cacería fallida significa más que solo hambre, significa agotamiento. Significa heridas que quizá nunca sanen del todo. Para un león, una herida puede significar la muerte. Ni hoy ni mañana, pero a la larga, la debilidad es fatal. Free. Para los leones jóvenes, esta es una lección dolorosa pero valiosa. La fuerza por sí sola no basta. Incluso el rey de las bestias puede ser derrotado si la estrategia falla. En la naturaleza, quienes no aprenden, no sobreviven. Para los búfalos, lo de ayer no fue solo supervivencia, fue una declaración. Se defendieron y ganaron. Pero saben que la guerra está lejos de terminar. Los leones volverán. Siempre lo hacen. Los búfalos no confían en la velocidad, no confían en el sigilo. Confían los unos en los otros. La unidad es su mayor fortaleza. Solos son vulnerables. Juntos son casi invencibles. El Serengeti está cambiando. El aumento de las temperaturas, la desaparición de las fuentes de agua y la creciente actividad humana están alterando el delicado equilibrio de este legendario ecosistema. Tanto los depredadores como las presas están en apuros.
los leones se enfrentan a la disminución de las cacerías. Los búfalos luchan contra la reducción de los pastizales. Esta no es solo su crisis, es nuestra advertencia. Durante generaciones, esta tierra ha pertenecido a los animales salvajes. Pero ahora, su supervivencia depende de nosotros. La conservación ya no es una opción, es una necesidad. Proteger el Serengeti significa salvaguardar toda una red de vida que depende de él. Cada acción cuenta. Aumentar la concienciación, reducir el impacto ambiental y apoyar la conservación de la vida salvaje puede garantizar que esta antigua batalla por la supervivencia continúe durante generaciones. ¿Defenderás la naturaleza? La historia del Serengeti aún se está escribiendo y tú puedes formar parte de ella. Únete a nosotros para proteger la naturaleza. Suscríbete hoy, porque el Serengeti necesita campeones como tú. Esta es la naturaleza indómita. Esta es la realidad de la supervivencia.